Sean todos bienvenidos a este lugar. Esperemos que puedan sentirse cómodos. Damos la bienvenida a quien nos visita por primera vez. Bienvenido, José, bienvenido. Y a cada uno de los de casa también, sean bienvenidos. Amén. Aún estamos en el calor, pero ya está siendo más indulgente con nosotros, ¿no? Ya nos está dando un poquito de reposo. ¿Cuántos ya duermen un poquito más rico? Ya, ¿verdad? Ya este calorcito ya es tolerable, ya es soportable. Aprendamos a disfrutar todo lo que el Señor permite que vivamos, y hasta el clima es algo que debemos disfrutar. Hay que aprender a disfrutar días calurosos, días lluviosos. En todo tenemos que estar enseñados y dispuestos a agradecer al Señor, vivir con un corazón agradecido, como lo comentaban en reflexiones anteriores. Un corazón agradecido es la fórmula, es el secreto para vivir una vida plena y alejada de la ansiedad, de la depresión. Un corazón agradecido. Todos los días despertarnos y decir: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque tengo salud. Gracias por las bendiciones de las que tú me has rodeado. Y vivir cada día realmente con ese corazón dependiente del Señor y agradecido con el Señor por la oportunidad. Amén. Así que le invito a que, sea cual sea la situación, sea climática, económica, familiar, lo que sea, hay motivos suficientes para vivir agradecidos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable en esta tarde y que podamos aprender de esta pequeña lección que vamos a tener el día de hoy. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos, Señor, a estudiar tu palabra, de sentarnos, Señor, a estudiar aquello que tú has mandado, aquello que tú has ordenado, Señor, y que es para nosotros nuestra máxima autoridad, tus mandamientos, tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos reunirnos con libertad, porque tenemos salud y la oportunidad de estar aquí, Señor, para buscar tu rostro, buscar tu presencia. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí. Te pido que hables al corazón de cada uno de nosotros y que nos hables conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, recuerdan que vimos hace ya un poquito más de 2 semanas una de las 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para la iglesia. Son solamente 2 ordenanzas, 2 actos en los que tenemos instrucciones en las Escrituras y que deben ser parte de la vida de la iglesia, deben ser parte de la vida de todo hijo de Dios. Estuvimos hablando de la cena del Señor, cómo nuestro Señor Jesús cambia el significado de la Pascua y ahora Él mismo instituye la cena del Señor, que es un tiempo donde recordamos la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un acto en el cual decimos: Señor, te pertenecemos. Señor, esperamos tu venida. Señor, creo en tu sacrificio. Y esta segunda ordenanza no difiere en significado. Usted sabe de cuál estoy hablando: el bautismo, ¿sí? Y el bautismo es la segunda o una de las 2 ordenanzas que hoy vamos a estudiar. Y quizá haya muchas dudas al respecto. Yo sé que usted puede preguntarse: ¿qué es bautizarse? ¿Cómo se debe uno de bautizar? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Para qué nos bautizamos? ¿Quiénes pueden bautizarse? ¿Cuándo debo bautizarme?
Todas esas preguntas las vamos a tratar de contestar en este estudio. Es una enseñanza, propiamente es un estudio que yo quiero transmitirles. ¿Por qué la iglesia cristiana practica el bautismo en adultos? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué no lo hacemos como se hace de forma tradicional, donde se lleva a los niños a que los bauticen, a que rocíen sobre ellos el agua y entonces quedan bautizados? ¿Por qué la iglesia cristiana no lo hacemos de esta manera? Y vamos a ir construyendo una definición de lo que es el bautismo bíblico y vamos a darle o intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28 versículo 19. Ahí tenemos la instrucción más clara al respecto. Mateo 28, 19, voy a estar leyendo en Reina Valera. La versión Reina Valera. Comento esto para quienes nos visitan. Hay diferentes versiones de la Biblia guardando la misma esencia. Son sencillamente actualizaciones del lenguaje. Y ahorita vamos a usar la Biblia tradicional, Reina Valera 1960, y dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí tenemos el texto más claro en el que nuestro Señor Jesucristo dejó esta ordenanza. Este texto lo conocemos como la Gran Comisión. ¿Está de acuerdo? ¿Sí lo conoce así? La Gran Comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó para su iglesia antes de ascender a los cielos, posterior a su resurrección. Y Él entonces nos deja esta gran comisión de ir a todas las naciones a ser discípulos, es decir, enseñar la palabra de Dios y bautizar a los nuevos creyentes. Esa es la gran comisión. Y aquí está, como parte de esa gran comisión, la ordenanza del bautismo por parte y por boca de nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. Y la primera pregunta, la más sencilla, ¿qué es el bautismo? Mire, la palabra bautismo en su significado literal significa sumergir. Así de sencillo, así de fácil de entender. Bautismo significa sumergir. Desde ahí quiero yo que usted vaya quitando de su mente muchas de las cosas que a veces sobreespiritualizamos. A veces como creyentes sobreespiritualizamos algunas cosas y creemos que cosas sobrenaturales e increíbles pasan, por ejemplo, durante el bautismo. Pero quiero que vayamos viendo realmente, conforme a las Escrituras, en qué consiste el bautismo. Y la palabra bautismo es literalmente sumergir, ¿sí? Entonces estamos hablando de una inmersión, de alguien que se sumerge. Y vamos a ir viendo características, pero antes vamos a responder la segunda pregunta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos bautizamos? Y con lo que he comentado ya podemos responder esa pregunta. Nos bautizamos, hermanos, por obediencia a Cristo. Así de sencillo. Por obediencia a Cristo. Nuestro Señor Jesús dio el mandato. Él dijo que teníamos que practicar el bautismo como iglesia y lo hacemos por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ya que, hermanos, no es una sugerencia que se nos da en las Escrituras, ¿verdad? No leemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, recomiéndeles que se bauticen en el nombre del Señor, ¿verdad que no? Dice, y bautícenlos. Y bautícenlos. El apóstol Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos también dice, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Es una ordenanza que nuestro Señor Jesús
nos dejó. Por eso lo hacemos. Lo tenemos confirmado también en la perspectiva de Mateo, estamos en Mateo en la perspectiva de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, tenemos confirmado esta ordenanza y dice lo siguiente, versículo 15: y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, ¿por qué nos bautizamos? Porque fue ordenado por nuestro Señor Jesucristo, por obediencia a nuestro líder supremo de todos los siglos y de todas las edades, Dios mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a mencionar un poco de cómo es que debe practicarse el bautismo. Ya tenemos de entrada en la definición literal de la palabra que tiene que ser por inmersión total. ¿Por qué la iglesia cristiana practica el bautismo por inmersión total? Es decir, ¿qué significa eso? Que la persona es sumergida completamente unos momentos al agua y es levantada de nuevo. ¿Por qué no lo hacemos de la manera tradicional donde se lleva a los niños y se les rocía agua? ¿Por qué no lo hacemos de esa manera? La Escritura nos da ejemplo y nos habla de que tiene que ser por inmersión total. Les repito, la misma palabra que significa sumergir ya nos está dando la idea de cómo debe practicarse el bautismo. Ahora, cada vez que se menciona el bautismo, por ejemplo, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36. Hechos 8:36, tenemos la historia de Felipe y un siervo de Etiopía. Y vemos aquí cómo cuando menciona al respecto del bautismo, dice que descendieron a las aguas. No nos dice que tomaron un poco de agua y la rociaron. No nos dice que tomaron un poco de agua y practicaron el bautismo de una manera superficial. Veamos, Hechos 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Dice que descendieron al agua, a las aguas, y después salieron de las aguas. Si lo podemos ver, no nos dice que tomaron un poco de agua y fueron bautizados. Literalmente descendieron a las aguas. ¿Y por qué sabemos también que es por inmersión total, hermanos? Por el significado del bautismo. Porque el bautismo, hermanos, identifica al creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Sí? Sabemos que el bautismo es por inmersión total porque identifica al creyente con Cristo en su muerte, su sepultura y resurrección. Acompáñenme a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice Romanos que a semejanza de la muerte de Cristo, nosotros simbólicamente en el bautismo somos sepultados. ¿Sí lo ve? Sepultados y también levantados a semejanza de la resurrección
de Cristo. También lo dice Colosenses 2, versículo 12. Colosenses 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que, hermanos, dada el simbolismo del bautismo, nosotros podemos conocer a través de las Escrituras que el bautismo se tiene que practicar. El bautismo bíblico es por inmersión total, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué nosotros no lo hacemos, no lo practicamos a los niños, a los infantes. Y otra característica, hermanos, es que tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo acabamos de leer en Mateo 28, 19. Hay muchas sectas que promueven el bautismo únicamente en el nombre de Jesucristo, promueven cualquier clase de enseñanza diferente a la Escritura, pero, hermanos, las instrucciones de nuestro Señor son claras. ¿Sí lo vemos? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos pueden decir, es que en la Escritura encontramos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Sí, si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, vemos a Pedro mencionando precisamente en su primer sermón, Hechos 2:38, arrepiéntanse, conviértanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Se nos habla precisamente de la identificación con Cristo. Pero el detalle de cómo debe practicarse el bautismo lo tenemos de las palabras de nuestro mismo Señor Jesús. Amén. Así que nosotros debemos apegarnos a la instrucción dada por nuestro Señor Jesús respecto al bautismo. Entonces tiene que ser por inmersión total y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos bautizamos, hermanos? ¿Para qué nos bautizamos? Ya hemos respondido qué es el bautismo, por qué nos bautizamos, cómo nos bautizamos. Ahora, ¿para qué nos bautizamos? Yo sé que es una enseñanza necesaria porque hay muchas dudas al respecto. Hay veces ideas equivocadas que vamos arrastrando por años, muchas veces dentro de las iglesias, o a veces no tenemos una comprensión muy clara de lo que es el bautismo. Así que vamos a ver para qué nos bautizamos. Y una respuesta muy sencilla, hermanos, es para dar testimonio público de nuestra fe. Para dar testimonio público de nuestra fe. Si nosotros leemos la Escritura, el bautismo ya era algo que se practicaba. Muy probablemente tenía que ver con los rituales de lavamiento y pureza ceremonial de los mismos judíos. Después viene Juan el Bautista, usted recuerda la historia. Viene Juan el Bautista y él entonces llamaba a la gente al arrepentimiento. Y él practicó el bautismo de arrepentimiento, con el cual públicamente las personas reconocían, confesaban sus pecados y entonces se bautizaban en señal de arrepentimiento solamente. Pero ahora viene nuestro Señor Jesucristo y le da un nuevo significado al bautismo, ya que es un simbolismo de nuestra identificación con Cristo, como ya lo hemos leído. Todos los creyentes, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver sobre todo el libro de los Hechos y algunos detalles en algunas cartas, nos vamos a dar cuenta que los nuevos creyentes, después de que ellos creían en el Evangelio, creían en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ellos eran bautizados públicamente y con esta manera llegaban a ser parte del círculo de creyentes en el Señor Jesucristo. Así que, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 12, tenemos a Felipe predicando en Samaria.
Samaria es una ciudad al norte de Jerusalén, una ciudad donde pues estaban lejos de donde se practicaba el judaísmo, vamos a decirlo, en Jerusalén, pero aún allá llegó el evangelio, estaba llegando el evangelio, y nos dice Hechos versículo 12 que una vez que habían creído el evangelio, se bautizaban hombres y mujeres, hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Era, hermanos, una demostración pública de la fe en Cristo. ¿Sí? Y aquí es donde quiero que empecemos a tener una comprensión clara de lo que es el bautismo o de lo que pasa en nuestra vida cuando nos bautizamos. Y es que quiero decirle que el bautismo, hermanos, no es para ser salvo. El bautismo no salva. Es algo que quiero que aprendamos, es algo que quiero que entendamos. No somos salvos por bautizarnos. Son a veces ideas erróneas que tenemos, dudas que tenemos, que si no me bautizo no soy salvo, o no he podido bautizarme no soy salvo. No han programado bautizos en la iglesia y si el Señor viene ahorita me quedo porque no soy bautizado. No, hermanos, el bautismo no trae salvación. Así como presentar a un niño no le quita su mal carácter, ni lo hace cristiano, ni lo hace bendecido por Dios. A veces tenemos ese tipo de ideas. El bautismo no salva, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a Marcos 16, capítulo 16. Marcos 16, 16. Ahí podríamos decir, hermano, es que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Leamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿quién va a ser condenado? ¿El que no es bautizado? ¿Quién? Pero el que no crea será condenado. Fíjense que el bautismo es parte del mandamiento, porque conlleva dar testimonio público de nuestra fe. Pero en la sabiduría de nuestro Señor le plació dejar a través del Espíritu Santo escrito, omitir la parte del bautismo cuando habla de ser condenado. Dice, pero el que no creyere será condenado. No repite el bautismo, ¿sí lo vemos? No repite el bautismo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que pueden impedir que estemos bautizados en este mismo momento, como les comento ahorita. Es que no han planeado bautismos. Es que por una razón médica no puedo sumergirme en el agua. Bueno, se puede bautizar aún de alguna otra manera, como una excepción. Pero el Señor no es tajante en este sentido, porque debemos quitarnos de nuestra mente la idea de que el bautismo salva. Eso es algo que debemos remover de nuestra manera de pensar, porque el bautismo, hermanos, y les repito esto, solo es un simbolismo. Solo simboliza lo que ha pasado en nuestra vida, que nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero el objetivo principal del bautismo es que el mundo pueda ver que nosotros hemos creído en Cristo. ¿Sí? Es que el mundo pueda ver que nosotros hemos abrazado la fe en Cristo, porque no existen los cristianos de la secreta. Otra cosa que no hace el bautismo es no te compromete más. He oído muchas y muchas personas que dicen, no, yo no me bautizo porque ese es otro nivel ya. No, yo no me bautizo porque pues, no, eso se tiene que tomar con cuidado y hay que hacerlo con cuidado y como que yo todavía no estoy listo. No, y es que yo no me bautizo porque eso trae mucho más compromiso. ¿Alguien ha escuchado eso?
es ignorancia. Realmente el bautizarte no te compromete absolutamente nada más ni nada menos. El compromiso de amar y vivir para el Señor lo adquiriste el día que tú te arrepentiste y reconociste al Señor como tu Señor y Salvador. El día que tú entregaste tu vida a Jesucristo, ese día adquiriste el compromiso. Y bautizarte no lo cambia absolutamente nada. Porque mucha gente tristemente no se bautiza precisamente por el qué dirán. Es que yo como que todavía no doy buen testimonio y si me ven bautizar me van a decir, ¿y ese por qué está bautizando? Si se supone que es cristiano y ve cómo vive. Pero entonces estamos hablando de que hay una doble vida ahí. Y hemos estudiado muchas veces que nadie que tenga una doble moral, nadie que no sea genuino dentro y fuera de la iglesia, con y sin su familia, cuando lo vean y cuando no lo vean, nadie que no sea genuino es verdaderamente un hijo de Dios, ni verdaderamente salvo, ni verdaderamente cristiano. Entonces, por donde le veamos, hermanos, es un engaño. Todo verdadero hijo de Dios está apto para ser bautizado, ya que el bautismo es, le repito, únicamente dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Así que, hermanos, por lo menos hoy quiero que usted aprenda que no hay nada sobrenatural en el bautismo, no hay nada sobre espiritual en el bautismo. No crea que va a pasarle como al Señor Jesucristo, que usted se va a bautizar y entonces va a descender el Espíritu Santo sobre usted en ese momento, y que en ese momento ya nadie se meta a la alberca porque ya está contaminada. Absolutamente nada de eso es verdad. Es solamente un acto público en el cual le decimos a la gente: creo en Cristo, creo en Cristo, y nos identifica con Cristo en su muerte y su resurrección. Ahora, siguiente pregunta, hermanos: ¿quiénes pueden bautizarse? Vamos al libro de los Hechos, ya hice referencia a este pasaje, Hechos capítulo 2, el sermón del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38. Desde el 37 vamos a leer. Pedro les está exponiendo el mensaje de salvación. Y dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Vemos quiénes pueden arrepentirse. Un requisito que está dejando claro aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿Quién puede bautizarse? Los que se han arrepentido, gracias. Los que se han arrepentido genuinamente de sus pecados. Los que se han arrepentido genuinamente de sus pecados al oír la buena noticia de salvación que tenemos en Cristo. Porque sabemos, hermano, y si tú no lo has escuchado, no estamos aquí reunidos solo por abrazar una manera de vivir, una filosofía de vida, o porque pues creo que es bueno conocer de Dios. Estamos aquí porque sabemos que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él la entregó tomando el lugar que nos correspondía, para recibir sobre sí mismo el castigo, la ira de Dios, la furia de Dios sobre el pecado, para que ahora nosotros, gratuitamente, por la fe en el Señor Jesucristo, podamos ser salvos. Estamos aquí, hermanos, porque la salvación no es un tema para ignorarse. Nos reunimos aquí porque la salvación no es un tema cualquiera, o algo que es cierto si yo creo o no creo. Nuestro Dios ha dejado en su palabra muy claro que habrá un día en el que Él
traiga juicio sobre la humanidad. Y no hay nadie justo sobre la tierra que pueda librarse del juicio de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, para que nosotros creamos en ese sacrificio que hizo en nuestro lugar y podamos disfrutar de la salvación eterna y ganada por nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos aquí y nos reunimos porque la salvación es algo real. Y nos reunimos para aprender más de su palabra. Y nos reunimos para alabarle. Y nos reunimos para sostenernos unos a otros, para orar unos por otros. Y nos reunimos para aprender más de su palabra. Y nos reunimos para permanecer en la enseñanza de su palabra. Nos reunimos para recordar que tenemos que vivir permanentemente en arrepentimiento y alejados de todo aquello que ofende al Señor, todo aquello que es contrario a sus mandamientos. Amén. Así que, hermanos, ¿quiénes pueden bautizarse? Aquellos que se han arrepentido genuinamente. Y quizá no esté de más repetir que el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento. Porque yo puedo hacer algo malo y después sentirme mal y sentirme el peor, pero después volver a hacerlo y me voy a volver a sentir de la misma manera. Eso es remordimiento, pero ese no es, eso no habla de una persona arrepentida. Una persona arrepentida es aquella que ha dejado atrás completamente esa práctica, ese pecado. Amén. Vemos cómo Felipe, regresemos a Hechos capítulo 8. Vemos cómo Felipe, en su conversación con este eunuco etíope, da fe de lo siguiente. Dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quiénes pueden bautizarse? Aquellos que se han arrepentido. Segundo, aquellos que creen de todo su corazón en Jesucristo. Amén. Aquellos que creen de todo corazón en Jesucristo. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces fue bautizado. ¿En qué creyó el eunuco etíope? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Quiénes pueden bautizarse? ¿Quiénes deben bautizarse? Aquellos que han creído, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que ahora han entregado sus vidas a Cristo porque creen que Él es el enviado del cielo, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que es Dios mismo y que entregó su vida en sacrificio. Ellos son los que pueden. Es por eso que la iglesia cristiana, hermanos, no practicamos el bautismo en los niños. Porque el niño no tiene la conciencia todavía para tomar una decisión personal de seguir a Cristo. ¿Sí lo vemos? El niño no puede decidir seguir a Cristo con una conciencia madura. No puede, no tiene esa capacidad. El Señor los bendijo, el Señor dijo: dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Hay un trato especial del Señor con los niños. Si nosotros guiamos a los niños en su palabra, ellos van aprendiendo. Pero Cristo dice: los niños me pertenecen. Los niños son los que pueden heredar el reino de los cielos. Ellos no necesitan ser bautizados. No hay que quitarles el pecado, ni original, ni copia, ni segundo, ni tercero. No hay que quitarles nada. El Señor dice: porque de los tales es el reino de los cielos. De manera que no es necesario bautizar a los niños, porque no hay que limpiarles nada. Porque muchas veces eso es lo que se cree del bautismo, que quita pecados, que limpia, que santifica, que los hace parte del pueblo, que los hace parte de dicha religión. No, hermanos, una vez que maduramos y tenemos conciencia para elegir voluntariamente servir a nuestro Señor Jesucristo, rendirle nuestra vida, entonces estamos en posición de ser bautizados.
Amén. El eunuco etíope dice: creo que Él es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si yo le pregunto a Damián ahorita si cree en el Señor, quizá a lo mejor hasta un manazo me suelta. Seguramente. Miren, ahí está. ¿Cómo sabes, papá? Claro que van entendiendo, claro que hay que enseñarles, claro que hay percepción espiritual en ellos, en sus corazones, claro que pueden tener comunión con Dios, pero debe llegar el momento en el que ellos, de una manera consciente, tomen la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y bueno, ¿por qué tampoco recomendamos el bautismo a alguien que entra por primera vez en la iglesia, recibe al Señor y le bautizamos? ¿Recuerda las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 28, 19. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Hacer un discípulo, hermanos, no es algo que se logra de la noche a la mañana, ¿está de acuerdo? Hacer discípulos, un discípulo es alguien que se forma en una constante enseñanza, está en un constante aprendizaje. Un discípulo tiene que aprender las doctrinas básicas de la fe cristiana. Un discípulo tiene que aprender por qué se bautiza, tiene que aprender por qué ha decidido seguir a Cristo y entonces afirmar esa decisión y entonces bautizarse. Y usted puede decir: pastor, pero ¿por qué el eunuco etíope fue bautizado en ese instante? Yo quiero ser bautizado en este instante. Al rato tengo una fiesta de esas desenfrenadas, pero yo quiero irme bautizado por si algo me pasa. ¿Por qué no bautizamos así como alá y se va? ¿Quién quiere bautizarse? Pásele de una vez. El discipulado está implícito en la gran comisión. Amén. Tenemos iglesias que tienen un discipulado largo para poder ser bautizados, otras iglesias que tienen un discipulado corto para ser bautizados, pero es necesario que haya una enseñanza para que la gente realmente comprenda las doctrinas básicas de la fe cristiana. Amén. El eunuco etíope fue bautizado en el instante, hermanos. Él iba camino ¿a dónde? Pues, si nos basamos en su nombre, él era de África, él era de Etiopía. Él se dirigía a un reino en África, eso podemos deducirlo. Él se dirigía a un reino en África, él iba lejos. Hermanos, el Señor tenía un plan para aquella región a través de este hombre. Este siervo de ese reino tenía que llevarse el evangelio completo. Este siervo tenía que llevarse la enseñanza completa, tenía que llevarse la enseñanza de la gran comisión completa, para que a su vez él pudiera transmitirla de la misma manera. Entonces aquí el propósito es muy particular, es muy específico, y tenía que llevarse a aquella región también la enseñanza del bautismo. Pero si nosotros volvemos a la gran comisión, podemos ver que el discipulado está implícito en la ordenanza del bautismo. Amén. Entonces, hermanos, hemos tratado de ir construyendo la definición, y podríamos hacer una definición corta. No vamos a mencionar todos los aspectos. Hemos respondido todas las preguntas: ¿qué, cómo, por qué, para qué, cuándo? Y una definición muy sencilla de bautismo es la siguiente: el bautismo es un acto de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a través del cual el creyente da testimonio público de su fe. ¿Sí? De esta manera sencilla nosotros es suficiente que entendamos el bautismo. Se lo repito: el bautismo es un acto de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a través del cual el creyente da testimonio público de su fe. ¿Sí? Bautizarse, hermanos, y con esto vamos a terminar. Vamos terminando. Bautizarse es un acto importante en la vida de todo hijo de Dios.
tenemos que recordar que nuestra salvación no viene por el bautismo, sino, como ya lo hemos estudiado, únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el bautismo es necesario, ya que es muestra de obediencia y con él damos testimonio público de nuestra fe en Jesús. Recordemos que si confesamos a Jesús delante de los hombres, Él también nos confesará delante del Padre. Y esto lo tenemos Mateo capítulo 10, versículo 32. Y para terminar, hermanos, acompaña a Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice así: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, si hemos hablado de que el bautismo es dar testimonio público de nuestra fe, con él estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, ¿sí o no? Es por eso que cuando practicamos el bautismo se invita a amigos, familiares, porque queremos que vean que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque queremos que vean que estamos orgullosos de creer en Cristo, ¿no es así? Y es parte de nuestro testimonio delante de los hombres. Y el Señor dice: tú estás orgulloso de seguirme a mí, yo también estoy orgulloso de que seas mi seguidor. Pero a cualquiera que se avergüence de mí, yo también. ¿Y por qué les pongo este pasaje, hermanos? Porque no me lo va a creer, pero hay personas que no se bautizan precisamente por esto, porque no quieren reconocer abiertamente que creen en Cristo. No quieren reconocer porque quizá les traiga consecuencias, quizá les traiga que lo deshereden, quizá les traiga consecuencias de todo tipo. Entonces dicen: no me bautizo. Pero nosotros estamos llamados a creer en Cristo y públicamente confesar nuestra fe, sabiendo que eso puede traer consecuencias a nuestra vida. Amén. Hermanos, a través de los siglos, el cristianismo ha sido la creencia más perseguida. El día de hoy, bien se tolera cualquier ideología. El día de hoy, bien se tolera cualquier práctica, cualquier opinión. Y se pueden parar encuerados en el Ángel de la Independencia a dar su opinión. Y nadie dice nada, los aplauden y los alaban. Y son aplaudidas las religiones, entre comillas, cristianas, que dicen: eso está bien, no pasa nada. Son aplaudidas. Pero si un verdadero cristiano se pone en pie y proclama en voz pública que el libertinaje es pecado delante de Dios, es censurado, es señalado, es perseguido. Cualquiera puede expresar su ideología, pero el cristiano a través de los siglos nunca ha podido. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mundo está gobernado por el maligno. Entonces bien tolera cualquier opinión. El mundo bien tolera cualquier religión que es permisiva, porque las religiones no salvan. Ninguna religión salva. Solo Cristo es la salvación. Pero el cristiano ha sido perseguido a través de todos los siglos, porque el cristiano va contracorriente. Porque el cristiano llama pecado a lo que es pecado. Y esto, hermanos, tarde o temprano nos va a costar la libertad. Quizá primero a nosotros, los pastores, los predicadores, nos va a costar la libertad, pero que así sea, por causa del Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos de seguir proclamando que a los ojos de Dios
a los ojos de la palabra de Dios, la homosexualidad es pecado. El lesbianismo es pecado. Hoy es que es un discurso de odio. No, yo puedo aceptar que seas lo que quieras ser. Respeto que seas lo que quieras ser. Pero si tú quieres ser una persona que sigue los mandamientos del autor de la vida y el autor de la Biblia, tienes que arrepentirte. Y aquí está muy claro lo que es pecado. Amén. Así que, hermanos, nosotros vamos a vivir por Cristo y vamos a morir por Cristo también. Yo les invito, hermanos, a que si usted no es bautizado, no ha sido bautizado, y usted ha entendido esta pequeña lección que yo le traje hoy, no es una predicación como tal, es una lección respecto al bautismo. Considere bautizarse porque es un acto de obediencia. Si usted no es bautizado y quiere bautizarse, acérquese conmigo. Vamos a platicar, programamos el tiempo correcto, programamos la enseñanza, programamos el discipulado y programamos el bautismo. Acérquese conmigo. Es mi deber, hermanos, como pastor, darles la enseñanza completa, la enseñanza perfecta, la enseñanza sana que corresponde a la Biblia. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por lo que nos permitió hacer en esta mañana. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él tiene en su palabra las instrucciones precisas de cómo debemos vivir su iglesia. Hermano, no estamos aquí cumpliendo un tiempo, ni construyendo una religión, ni mucho menos. Ya se lo dije, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Necesitamos de la salvación que viene a través de Cristo. Necesitamos creer en Cristo, y qué mejor que hacerlo en compañía de nuestros hermanos, quienes tienen luchas, quienes enfrentan pruebas, quienes también enfrentan debilidades en su día a día, y juntos así crecer, conocer más al Señor y crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Damos gracias, Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos. Gracias, mi Dios, porque tú nos has traído con bien a este lugar. Yo te pido que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos orado, todo lo que te hemos alabado el día de hoy, primero, Señor, sea para honra y gloria tuya. Que nuestra vida sea para honra y gloria de tu nombre. Y segundo, Señor, que también nosotros podamos ser enseñados, edificados y corregidos si es necesario, para que vivamos conforme a tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, por quien nos visita. Gracias, Señor. Yo te pido que esa semilla de tu palabra pueda quedar en el corazón de cada uno de nosotros, pero el objetivo es que dé fruto, Señor, en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer en este día. Vamos a